¿Las venas de qué? Retornan. Retornan la circulación del corazón. No. Sí. Correcto. ¿Está en el tórax? No. No, no es eso. Digamos, entonces, aquí vamos a tener nosotros todas las intercostales que vienen acá, que van a llegar a, que forman la ácido, ¿sí? Pero aquí hay cuatro así. La parte, como aquí está, la parte más craneal, ¿verdad? Entonces, recuérdense ustedes de la irrigación arterial. ¿Ahorita? ¿No qué? Si no preguntamos. La irrigación arterial de los primeros 4 a 5 espacios intercostales, dorsales, ¿a partir de quién se da? ¿De qué? No. De la vertebral torácica. En el Intercostal perro, vertebral supremo. torácica y los demás. Intercostal supremo. Intercostal supremo, que es la primera rama del tronco costo cervical de la subclavia. ¿Sí o no? Entonces, cuando vamos nosotros en irrigación arterial, estos primeros 4 a 5 vienen acá de la subclavia que está acá, y aquí está el tronco costo cervical, que en el caso de los cerdos y de los equinos da las primeras dos, que es la intercostal suprema y escapular dorsal. En los perros y gatos, estas dos más la cervical profunda, y en los rumiantes más la vertebral. Pero esta es la que nos va a dar esta irrigación. Si ya recordamos esto, es recordar, porque eso ya lo sabían ustedes, solo recordar. Si se recordaron esto, entonces cuando venimos de regreso con la parte venosa, esto que está acá va a venir a la subclavia, que es vena. ¿Ya se dan cuenta? Entonces no van a ir a esta parte, digamos, de la ácidos. ¿Ya? Entonces el pedacito chiquito de acá es lo que decía la parte craneal del tórax. ¿Se entendió o no se entendió? ¿No? Vuelvo a repetir, pero pongan atención. Cuando se dice cabeza, cuello, miembros torácicos, no hay ningún problema. Pero dice una pequeña parte craneal del tórax. La parte craneal del tórax es esta partecita craneal. Para entenderla tenemos que entender la parte arterial. ¿Por qué? Porque la parte venosa es igual en este caso que la arterial, solo que al revés, va de regreso. Pero la parte arterial de los primeros 4 o 5 espacios intercostales lo da la intercostal suprema, que viene de la subclavia. En el perro y gato, la vertebral torácica, que viene de la subclavia. ¿Hay algún problema ahí? ¿Ahí se entendió? Bueno, entonces cuando viene de regreso, los primeros 4 o 5 espacios intercostales van a llegar a la vena subclavia. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Entonces, seguimos. En bovinos equinos, la vena cava craneal, pues prácticamente es un poquito grande, tiene 10 a 12 centímetros, se relaciona anatómicamente, está debajo del tronco bicarotídeo, porque estamos hablando de equinos y rumiantes. ¿Se recuerdan ustedes el tronco bicarotídeo de la equina del tronco brachiocefálico, verdad? Y a la derecha del tronco brachiocefálico, que es el origen ese. Y está cubierto su parte terminal por el pericardio. Y está la entrada a la tráquea. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿en qué posición ingresa la vena cava craneal al atrio derecho del corazón? ¿Cómo? ¿En qué posición ingresa la vena cava craneal al atrio derecho del corazón? Eso lo vimos. Dorso craneal, gracias Gaby. Dorso craneal. La vena cava caudal. Dorso caudal. El seno coronario. Eso es ventral a la desembocadura de la vena cava caudal. De la cava caudal, entonces ventrocaudal. ¿Y la ácigos? Ventrocranial. Eduardo. No. Rumiantes, Tampoco. rumiantes en cerdos va a ser en el seno coronario y en equinos y perros va a ser en la desembocadura de la vena cava craneal. Así es, en la desembocadura de la vena craneal, cava craneal, o entre las dos cavas, pero más que todo es en la desembocadura de las dos de la vena cava craneal. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Continuemos. ¿Dónde desemboca? Ya lo dijeron ustedes, en posición dorsocranial del atrio derecho del corazón. ¿Sí? Cuando hablamos del término venas tributarias, nos referimos a aquellas que llegan a desembocar, en este caso, de la cava craneal. Cuando hablábamos de la parte arterial, mencionábamos la aorta y le mencionábamos ramas, ¿se recuerdan? Las tributarias es al revés, las que llegan entonces de regreso a un gran vaso. ¿Sí? Si ustedes van en la Roosevelt, decíamos que van saliendo las ramitas que van, que son las avenidas que van para allá cuando va el tráfico así. Pero cuando viene de regreso, las tributarias son las que van a desembocar, digamos, en la Roosevelt, por así decirlo, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, eso es el término tributarias. Cuando yo pregunto, venas tributarias de tal cosa, son las que llegan a desembocar a esa tal cosa. En este caso, esa tal cosa es cava craneal. ¿Qué estructuras venosas desembocan ahí? Pues vean, vamos a hablar ahorita cómo se forman primero. Para explicar cómo se forma la vena cava craneal, vamos a decir lo siguiente. Tenemos una yugular externa, ¿sí?, de cada lado. A esta yugular externa se le va a unir la subclavia. ¿Sí? De la unión de la yugular externa de este lado con la yugular externa y subclavia de este otro lado, aquí van a salir una que se llama tronco brachiocefálico o vena anónima de cada lado. Esta podría ser la yugular externa derecha. Esta sería la subclavia derecha. Esta sería la anónima derecha o tronco brachiocefálico derecho. ¿Sí? Esta sería yugular externa izquierda, subclavia izquierda, anónima izquierda o tronco brachiocefálico izquierdo. ¿Está claro? Y de la unión de estas dos, ya está la vena cava craneal. ¿Vamos? ¿Se entendió? Veámoslo un poco más despacio. Vean acá, tenemos la yugular externa de este lado, se une con la subclavia de ese lado, digamos aquí derecho, por decir algo, forma el tronco brachiocefálico o anónima, que también se le llama, de ese lado. Del otro lado está la yugular externa izquierda con la subclavia izquierda, forman el tronco brachiocefálico izquierdo o vena anónima izquierda, y de la unión de estos dos sale la vena cava craneal en perros, cerdos y gatos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora veamos en el caso de bovinos y rumiantes, perdón, de equinos y rumiantes. Tenemos que en bovinos y rumiantes, en equinos y rumiantes, tenemos la yugular externa derecha o de izquierda y la otra yugular. ¿Sí? Digamos que esta es la yugular externa derecha, yugular externa izquierda. Se unen y forman el tronco biyugular. Tronco biyugular. ¿Sí? A este tronco biyugular va a llegar la subclavia izquierda. Aquí está la subclavia derecha. ¿Sí? Y de la unión de las dos subclavias con el tronco biyugular se forma entonces la vena cava craneal. ¿En quiénes? Caballos y rumiantes. ¿Se entendió? Entonces lo veamos acá. Tenemos la yugular externa de un lado, la yugular externa del otro lado, tronco biyugular, se le va a unir al tronco biyugular la subclavia derecha y la subclavia izquierda, y de la unión de esas dos, de esas tres, perdón, se va a formar la cava craneal en caballos y rumiantes.
¿Ven la diferencia entonces de las dos? Aquí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, este es el sistema nervioso, el sistema venoso. Entonces, la cava craneal va a tener, primero que a través de todo esto se forma y también son tributarias en alguna forma, ¿verdad? Pero en su recorrido va a tener las torácicas internas, las vertebrales, las cervicales profundas, las costocervicales, las pericárdicas, las mediastínicas, ¿verdad? ¿Sí? En su recorrido va a ir de todas estas se van a ir integrando o desembocando en donde en la vena cava craneal. ¿Ya? Segunda vena A grande. ¿Se recuerdan ustedes? Atrio derecho corazón, 4 estructuras vasculares venosas grandes. Ya hablamos de la coronaria. Ya hablamos de la vena cava craneal. Ahora estamos hablando de la ácidos. ¿Sí, Gabriel? ¿Podría regresar una? Ok, entonces, la vena ácigos trae la sangre de la mayor parte del tórax, no de todo, y de las primeras lumbares. Quiere decir que va a venir, bueno, aquí estaría, aquí es craneal y aquí es caudal en esta, pero aquí viene, ¿eh? Y este es el diafragma, viene despuesito el diafragma. ¿Cuál es el origen de la ácigos? El primer par de venas lumbares. ¿Sí? El primer par de venas lumbares. Entonces se formó el primer par. ¿Las lumbares de dónde están? En la frente de la lumbar, ¿Y dónde están las venas lumbares? en el abdomen. En el techo del abdomen. Entonces, en el techo del abdomen, aquí está el diafragma, aquí no miramos, sale como por aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, se forma aquí en el primer par lumbar y luego atraviesan el diafragma. ¿Dónde lo van a atravesar? No tiene una perforación propia. Aprovecha el hiato aórtico, o sea, la perforación de la aorta. En esa misma perforación se mete la y empieza a recoger de las intercostales dorsales. ¿Hasta dónde? Brian. La ácido se empieza en el primer par lumbar, en el techo de la cavidad abdominal. Pero aprovecha la perforación de la vena cava, de la aorta y ya pasa al lado torácico y empieza a recibir las intercostales dorsales. ¿Hasta dónde? Hasta la sexta, ¿verdad? O quinta, ¿no? Como dijimos que las primeras eran 4 o 5, ¿se recuerdan? Entonces a partir de la sexta, digamos, ¿verdad? ¿Se entendió? Bueno. Pasa el hiato aórtico porque aprovecha la perforación de la aorta y hace la parte torácica. Y entonces se formó en las primeras lumbares, pasa por acá y van a ir todas las intercostales dorsales hasta antes de la quinta, ¿verdad? Y que se formaban, se recuerdan ustedes que habían mediales y todo lo que se llevaban a las intercostales dorsales, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Ven? Aquí viene. ¿Qué estructura es esta blanca? La aorta torácica. ¿Sí? ¿Qué lado es este? Izquierdo. ¿Por qué? Por las aurículas, ¿verdad? Muy bien. Venga, ya agarran un rollo rápido, ¿verdad? Perfecto. Entonces, este es el diafragma, ¿verdad? Entonces, en esta perforación que hay acá de la aorta, aprovecha la ácidos a pasar. Aquí viene recogiendo la sangre. Y llega hasta acá. Las primeras no, pero las primeras van hacia la subclavia. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con el esquema, mi estimado Andrés? ¿Estamos bien? Bien. Ahora, ¿qué lado es este, dijimos? Izquierdo. Bien. En el caso de los perros, gatos, equinos y rumiantes, tenemos la ácigos izquierda, la ácigos derecha, perdón. ¿Sí? Esta desemboca dorsal a la vena cava. Veamos acá. Cuando preguntamos
Brian nos dijo, la ácidos izquierda desemboca en la desembocadura de la vena cava craneal, ¿cierto? Y yo le agregué que también puede desembocar a veces, menos veces, porque la mayoría es así, entre las dos cavas. ¿Estamos bien? Va. Pero existe en algunas especies, porque aquí tenemos perros, gatos, equinos y rumiantes, ácidos derecho. La ácidos izquierda está presente en cerdos y en rumiantes. Quiere decir entonces que los cerdos tienen ácidos izquierda y los rumiantes Los dos. izquierda y derecha. Entonces están ya haciendo la derecha. La derecha, ¿sí? Ahora, vean. Quiere decir entonces que los rumiantes tienen derecha e izquierda. Todas las especies, la mayoría, tienen derecha, ¿sí? Y cerdos y rumiantes tienen izquierda. ¿Quién tiene las dos? Rumiantes. Entonces, la derecha de los rumiantes es más pequeña que la izquierda. ¿Ya? Como los rumiantes tienen las dos, la izquierda es más grandota. ¿Sí? Y la derecha es un poco más delgadita. A la derecha de lo de los rumiantes se le conoce como hemiácigos, porque es más delgada. Y la ácigos dominante, que se llama ácigos nada más, La izquierda. en el caso de los rumiantes va a ser la izquierda. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? El signo de menos. Es menor, de menor calibre. ¿Sí, man? Entonces, por ejemplo, en esta foto, esa foto podría pertenecer a un cerdo o un rumiante porque estamos viendo desde la parte izquierda, ¿verdad? Podría ser, aunque te digo que igual en el caso de los, sí, porque es de la parte izquierda, ¿verdad? Ahora, entonces lo que quiero que vean aquí es lo siguiente: todas, con excepción del cerdo, tienen derecha. ¿Quién tiene las dos? Rumiantes. ¿Y quién tiene solo izquierda? Cerdos. ¿Estamos? Cuando hay una derecha, que es la de la mayoría, desemboca al final de la vena cava craneal o en medio de las dos cavas. Cuando hay izquierda, desembocará a la llegada del seno coronario. ¿Ok? Bien. Y en el caso de los rumiantes que tienen las dos, la derecha es más chiquita, por eso se le llama hemiácigos. ¿Ya? Ya. Hablemos acerca de la vena subclavia. Antes de seguir, ¿se recuerdan ustedes de que había platicado yo? Y si no se recuerdan, recordemos. En la primera clase de venas, que fue la última que dimos, había términos muy claros para venas. Un término era venas satélites y el otro es venas propias. ¿Qué es venas satélites? Ernesto. Espera, ¿está bien? Son venas con el mismo recorrido y nombre que las arterias. Es correcto. Van a ser aquellas que tienen una contraparte arterial. Y la contraparte arterial es que tienen el mismo recorrido y el mismo nombre de las arterias. ¿De acuerdo? Y las venas propias no tienen contraparte arterial. Quiere decir que no existe una arteria del mismo nombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la vena subclavia es satélite o es propia? Si es satélite porque tiene una contraparte arterial, hay una arteria subclavia, ¿verdad? Muy bien. Entonces va a ser similar a la arteria subclavia porque hay una parte arterial. Y existen unos afluentes que llegarán a desembocar ahí, que son sus tributarias, como ya dijimos, ¿verdad? Son todas aquellas que van a desembocar en una estructura. ¿Qué estructura? En este caso, la subclavia. ¿Y cuáles son? Todas las que están adentro del tórax y las satélites del miembro torácico. ¿Sí? Y en la parte más distal, como estamos hablando de miembro, es distal, porque los términos de dirección ahí son proximal y distal. La parte más distal es la más alejada del tronco, entonces hasta abajito, ¿verdad? Se van a unir a las venas propias, o sea, son venas que no tienen contraparte arterial, ¿verdad? Del miembro torácico. Y vamos a ver en un rato. Venas yugulares, ¿sí?
Existen dos pares de venas yugulares, un par derecho y un par izquierdo. Cada par se forma de quiénes, Alejandra. ¿Cómo se llaman las venas yugulares que forman el par derecho? ¿Ishmucané? ¿Marce? ¿Mariana? ¿Werner? ¿Manuel Arapá? ¿Rita? ¿Arija? Yugulares internas. ¿Ah? Yugulares internas o externas. ¿Me lo volvés a repetir en recio? Yugulares internas y externas. De cada lado. Muy bien. Eso es. ¿Se recuerdan ustedes que hay una yugular externa, que es la grandota, la que se sangra? Y una yugular interna más delgadita. ¿Sí? Entonces, dos, o sea, una externa y una interna de un lado, una externa e interna del otro lado. La yugular externa de cada lado es la yugular grandota, en la que ustedes van a sangrar vacas, cerdos, después perros, gatos, todo lo que quieran. ¿Sí? Y la yugular interna, ¿cuál será, André? Pues, el yugular que está interno. No, pero está bien, pero ya la vimos. ¿Alguien se recuerda? Ronald. Está todavía está rebobinando el ratoncito, está todavía ahí algo adormecido. Está metido entre la arena. Se relaciona con la... Arteria carótida común. Ok, ya vamos mejor. David. Naranjas. Naranjas. Gaby. Dulce. Dime. Va. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos las arterias carótidas comunes? ¿De dónde se originan las carótidas comunes? Del tronco brachiocefálico o tronco bicarotidio. Del tronco brachiocefálico en perros y gatos. ¿Y en los demás? Tronco bicarotidio. El tronco bicarotidio. Entonces, se va una carótida común de cada lado del cuello. ¿Se recuerdan? Y hablamos de una estructura que se conocía como paquete básculo nervioso. ¿Se recuerdan? ¿Por qué se llama así, Gabriel? Porque lleva tanto nervios como la vena también. Como estructuras vasculares. Vasculares pueden ser venas o arterias. Sí, cada zona. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras vasculares lleva ese paquete básculo nervioso que estamos hablando? Manuel, Las carótidas. existen tres tipos de carótidas. Serían las internas, ¿no? No. No. Carótida común. Sí, esa sería la parte nerviosa, muy bien. ¿Y la parte vascular? Las carótidas comunes. ¿Y quién más? La yugular interna. La yugular interna. ¿Ven? Entonces, como estamos hablando de las yugulares, dijimos que tienen un par derecho y un par izquierdo. ¿Quiénes forman ese par? La yugular externa de derecha y la yugular interna de derecha. La yugular externa de izquierda y la yugular interna de izquierda. Y las yugulares externas son las grandotas que se sangran y las yugulares internas son las que vienen en ese paquete vascular nervioso junto con las carótidas comunes y el nervio vago. ¿Se entendió? Eso ya lo sabían. Solo lo están tratando de recordar. Entonces ahí estamos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya hablamos de la yugular interna. Esta yugular interna, que es la que viene junto con la carótida común y junto con el nervio vago, en algunas especies es muy pequeñita o ausente, pero en perros y gatos siempre está y es más grande que en las otras especies. ¿De acuerdo? Y van a desembocar a la vena yugular externa. Quiere decir entonces que la yugular interna es tributaria de la yugular externa. ¿Se entendió o no se entendió? Marce, ¿qué es una vena satélite? O qué, no, en este caso, ¿qué es una vena tributaria? Que solo pertenece a aquí. ¿Qué cómo? Solo pertenece a eso. No. ¿Qué es tributaria? Que desemboca. Que desemboca en alguna más grande, ¿verdad? Entonces, la yugular interna es tributaria de la yugular externa. Quiere decir que la yugular externa es un gran vaso y llega a desembocar ahí el pequeñito vaso que es la interna. ¿Se entendió? ¿Ahora sí, Marce? Ok. Vean ahí, esta es un dibujo de una
baja. Todas estas pequeñas ¿Sí? venas van a desembocar a una. ¿Sí? ¿La yugular interna en qué especies está ausente o...? Puede estar ausente principalmente en equinos y rumiantes. Pero está presente, pero puede estar ausente porque es muy delgado. No afecta si está ausente. No. Ok, ahora, lo que miran ustedes en pantalla, principalmente de esta vaca, es que esto que estoy señalando acá es la yugular externa. ¿Sí? Esa es la que se utiliza para sangrar. Yo a veces, en un gatito, en un perro, que ni se le miran las cefálicas, la yugular. O sea, pero así sale la sangre rapidito, ¿verdad? Pero hay que saber, hay cosas importantes. Digamos, podemos ver, ese dibujo desgraciado, ¿para qué lo pone ahí? Vean. ¿Para qué lo pongo aquí? Porque les va a servir a ustedes. Aquí donde se origina es el ángulo de la mandíbula, ¿ven? Entonces, si ustedes no saben dónde fregado está la yugular, solo saben que está en el kit, pero ¿dónde? Entonces, váyanse al ángulo de la mandíbula y empiezan a ver su recogido hacia adentro, ¿sí? Entonces, esa es la forma para irla localizando, ¿de acuerdo? Entonces, vean acá, la yugular externa está aquí. Vamos a ver a continuación que se forma de la maxilar y del tronco limbofacial. Esas son las dos que le dan origen. Maxilar y tronco limbofacial. Y ya formarán la yugular externa. ¿Vamos bien? Otra cosa importante. Ya vamos viendo aquí, solo de este dibujo desgraciado, ya vimos dónde se ubica, dónde nace, en el ángulo de la mandíbula. Nos va a servir para su anatomía, para algún día ustedes van a decir, como jodía, nos explicó, ahí vamos a ver, ya lo contamos. Luego miramos que se forma de la maxilar y el tronco limbofacial. Y ahora vamos a ver acá, que va a estar en esta parte que vamos acá, se llama surco yugular. Y el surco yugular está formado por este músculo que está dorsal, que es parte del músculo brachiocefálico. ¿Ustedes se recuerdan del músculo brachiocefálico? Manuel, allá arriba, ¿te recordás? ¿Ah? ¿Cómo se forma? ¿Se recordó para saberlo? ¿Cómo es? Tiene dos porciones. ¿Dónde se origina? Ahí estaba. ¿Dónde se origina? En la mitad de su recorrido se origina. ¿Cómo? No. La intersección tendinosa, que es el vestigio de quién? De la clavícula. Entonces, en esa intersección tendinosa tenemos la que va hacia la cabeza, se llama cleido cefálico, y la que va hacia el brazo, Cleido braquial. braquial. La que va hacia la cabeza, en todos, con excepción del caballo, tiene dos porciones. ¿Cuáles son, Brian? La cleidomastoidea, que está en todos. Occipital. Hay cleido occipital y cleido cervical. ¿Sí? La que está en todos, ¿cuál es? Cleidomastoidea. Entonces aquí están bien, esta es la cleidomastoidea, va a ir abajo el mastoides. Entonces esta, ¿eh? Y este de abajo es el esternocefálico, eso no lo vimos. Pero va del esternón, también va hacia la cabeza. ¿Sí? Entonces el surco yugular es este surco formado por el cleido mastoideo y el esternocefálico. Entonces son las tres cositas que estamos viendo en este dibujo. El ángulo de la mandíbula donde le da origen, el origen que es la maxilar limbofacial y el surco yugular formado por la cleidomastoidea y el esternocefálico. Doctor, ahí me confundí. Entonces, De entrar al ángulo de la mandíbula están haciendo la yugular interna. no, esa es externa, la interna no. A la externa. ¿Sí? Ahora, lo que está en el ángulo de la mandíbula hacia rostral, que Rostral son los dos. no, pero me refiero partiendo del ángulo de la mandíbula hacia rostral, ¿cuál es esa? Esta. Ah, Sí. limbofacial, tronco limbofacial. Y esta de arriba, la maxilar. Pero la que está como de la nariz hacia el ángulo sigue siendo el tronco limbofacial. Sí, ¿cómo es el limbofacial? Ah, Porque aquí va a venir, por aquí va a venir, aquí no se mira donde se claro. Aquí, en esta parte aquí no se mira, porque se mete la lingual. Y esta es la facial. ¿Ya? ¿Sí, Gabriel? El tronco limbofacial y el maxilar son tributarios de
Vena interna, yugular externa. Sí, son tributarios y son los que dan origen. ¿Alguien más? Es el súper que se sirve para, pero en especies mayores es bien cañón. O sea, cuando le digamos, hay un término que se llama hemostasis. ¿Qué es hemostasis? ¿Verdad? Evitar que pase la ¿Qué es hemo? sangre. Stasis. Estancamiento. Bueno, entonces es prácticamente es el proceso a través del cual hacemos un estancamiento de la sangre. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Presión distal. La presión necesaria sería ventral. Digamos, ¿de dónde a dónde lleva la sangre las venas? Va del resto del cuerpo al corazón. Aquí va de la cabeza hacia el corazón. Quiere decir que va para acá. Para hacer la hemostasis vamos a hacer la parte más lejana, la que está más cerca del corazón. Entonces yo le hago aquí hemostasis y entonces se llena y aquí hago la función. No lo voy a funcionar abajo porque abajo no vamos a hacer nada que se puede. ¿Lo explico? Bueno, ese es lo que se llamaría hemostasis. Entonces, ahí están los dos músculos brachiocefálicos, pero aquí específicamente el cleidomastoideo. Y el esternocefálico es el de abajo. Tributarias, tenemos dos tributarias aquí que son las mismas que cuando en la parte anterior eran de las carótidas, como esofágicas y traqueales, ¿se recuerdan? Pero tenemos estas últimas de acá que son venas propias, o sea, no son satélites, son propias del miembro torácico, que lo veremos mañana, pero ahorita sigamos. Se me recuerdo de mi profesor de anatomía. Mi profesor de anatomía era el doctor Juan de Dios Moscoso Najarro, era el colegiado número 2. ¿Verdad? O sea, ya pasó a mejor vida. Él nos decía un chiste en tus zonas, ¿verdad? Así como decía, ¿cuál era el hueso más caliente? La tibia, decía. Y entonces me recuerdo que decía, aquí te quiero, ¿cuál es la vena más larga del cuerpo? ¿Ah? ¿Cuál es la vena más larga del cuerpo? ¿Ah? No, la vena Quaker. Así decía eso, estoy diciendo un chiste que hacía la vena Quaker. ¿Por qué? ¿Por qué es la más larga? Porque entra en la boca y sale en él. Eso decía él. Yo no me recordé de él, que ahorita por lo menos se está riendo donde esté. No me recordé. Bueno, entonces, pero ya hablando en serio, ¿va? La vena más larga no es la Quaker, sino que es la vena cava caudal. Origen va a ser, ¿se recuerdan ustedes donde finaliza la aorta? ¿Se recuerdan que dijimos ya en las últimas lumbares, inclusive podíamos tomar la articulación lumbosacra? Abajo de eso va a estar prácticamente el origen, en este caso, de la vena cava caudal. ¿Sí? Y ya sabemos que cuando hablamos del plano medio, ¿sí? Digamos, agarramos el plano medio del abdomen, tenemos del lado izquierdo la aorta y del lado derecho la vena cava. Eso lo dijimos cuando hablamos de renal. ¿Se recuerdan que hablábamos de los riñones y decíamos las relaciones anatómicas del riñón derecho? Poníamos el ureter derecho, la glándula renal derecha, pero también decíamos la vena cava caudal. Y si era el izquierdo, hablábamos del ureter izquierdo, la glándula renal izquierda, y hablábamos de la aorta. Con eso explicamos esa parte de la ubicación. La vena cava caudal, entonces, vamos a ver cómo se forma. Buenos días. Vamos a ver. Tenemos nosotros, ¿se recuerdan ustedes cómo finalizaba la aorta? ¿Cierto? Ilíaca externa, ilíaca interna, Ilíaca externa, ilíaca externa, ilíaca interna y sacra media. Ilíaca
interna y sacra media. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿cómo se forma, como venimos de regreso, cómo se forma la cava caudal? Serían tributarias, ¿no? Sí, cómo se forman y puede ser el inicio de las tributarias. Pero cómo se forman, se va a formar de la siguiente forma. Tenemos acá la ilíaca externa derecha, digamos. Ilíaca interna derecha. ¿Sí? Ilíaca interna izquierda. Ilíaca externa izquierda. ¿Sí? Entonces, la ilíaca externa derecha se va a unir con la ilíaca interna derecha. Y de esta va a ser la ilíaca común derecha. ¿Sí? Y de la unión de la ilíaca interna izquierda y la ilíaca externa va a salir la ilíaca común izquierda. Y de la unión de las dos ilíacas comunes se empezará la cava caudal. ¿Se entendió? Bien. Entonces, se va a originar de esta forma y luego se va a ir en el techo de la cavidad abdominal del lado derecho. Y va a recoger la sangre proveniente de los miembros pélvicos a través de ¿quiénes? De esas ilíacas, ¿cierto? Externas. De la cavidad pélvica, las ilíacas internas. ¿Sí? De la cavidad abdominal, que va a ser el recorrido. Y se origina a partir de las dos ilíacas comunes. Aquí están las dos ilíacas comunes y aquí está cómo se forma cada ilíaca común. ¿Está claro? Si no lo tenemos claro, tenemos la ilíaca externa izquierda, la ilíaca interna izquierda y forma la ilíaca común izquierda. Del otro lado, la ilíaca interna derecha, ilíaca externa derecha y la ilíaca común derecha. Y a partir de las dos ilíacas comunes se forma la cava caudal. ¿Sí? Que es lo mismo que hicimos acá. ¿Verdad? Entonces hay un poquito de diferencia, porque aquí cuando venía la anterior eran 5 ramas y aquí se vuelven 2 que se fueron a partir de la unión de otras 2, ¿verdad? Hay un poquito de diferencia nada más. En todas las especies. Sí. Ok. Entonces a ver la cava caudal, ¿verdad? Su recorrido va a ser en el pecho de la cavidad abdominal, como les decía, del lado derecho del plano medio y se dirigirá, ¿verdad? Luego en la última vértebra, en la última vértebra torácica, ahí se va, en vez de estar en el techo, se va a dirigir hacia ventral. Se separa la aorta y va a venirse hacia ventral. Para buscar el hígado, y después el diafragma, y después ya el corazón. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Ok? Entonces ahí va a dirigir hacia el hígado, y en la superficie parietal va a penetrar ahí, y luego sale del hígado nuevamente y va a formar el hiato de la vena cava caudal. Aquí sí hay perforación propia. Se recuerdan ustedes que la definición de hiato del diafragma son las perforaciones que causan algunas estructuras para pasar a través de él. Tenemos el hiato aórtico, el diafragma. Tenemos el hiato de la vena cava caudal del diafragma. Vimos que la ácidos no tiene hiato, sino que se mete en el hiato aórtico. ¿Ya? También hay un hiato esofágico. ¿Ya? Bueno. Y luego, entonces, aquí se formó la cava caudal. ¿Dónde? Más o menos en la articulación lumbosacra o al final de las lumbares. ¿Por a través de quiénes? De la unión de la ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda, ¿cierto? Y se viene todo en el techo de la cavidad abdominal del lado derecho plano medio. En la última vértebra torácica se dirige hacia ventral buscando el hígado. Se mete en la superficie parietal del hígado y luego va a salir. Y luego perfora el diafragma a través de la vena, del lado de la vena cava caudal. Luego ya en el tórax, porque ya pasó del lado del tórax, se mete entre el lóbulo accesorio y el caudal del pulmón derecho, porque está siempre del lado derecho. ¿Sí? Lóbulo accesorio, ¿sí? Y caudal derecho. Y luego va a llegar al atrio derecho en posición dorso caudal. Ese es el recorrido. Ahora, en este recorrido obviamente va a ir cayendo o va a ir
llegando a algunas tributarias, ¿sí? Del abdomen, no todas, porque el abdomen solo va a tener algunas tributarias. Vean, ahí viene más o menos cómo está el rollo. Aquí es donde va a llegar al hígado, aquí el diafragma más o menos, y ahí a pulmones y corazón. ¿Sí? Muy bien. Más poquito aquí en la última torácica, ahora poquita la última costilla, que se separa. Ahí va a estar el higadito. ¿Ok? Bien, vaya, tanto charadito, ¿verdad? Miremos las principales tributarias de la vena cava caudal. ¿Cuáles son las que le dan origen? Las ilíacas externas. Ok, entonces las ilíacas comunes son las primeras tributarias, porque le van a dar origen, ¿cierto? Luego tenemos las circunflejas ilíacas profundas en perros y gatos. ¿Sí? En perros y gatos, porque ahí había una arteria circunfleja ilíaca profunda que es una arteria parietal en perros y gatos, de la aorta. Pues ahora tiene la contraparte venosa satélite, ¿verdad? Lumbares de la 2 a la 5, ¿por qué no la 1? Porque la 1 la recoge la cava. No, pero la ácido. La ácido, ¿verdad? Porque se recuerda cuando hablamos de la ácido se empieza en la 1, en el primer paso. Entonces este llega a de la 2 a la 5. Bueno, 5 dependiendo de qué especie, ¿verdad? Podría ser 7 si es en el caso de un perro, ¿verdad? Otra tributaria, gonadales. ¿Cuáles son las gonadales? Testicular u ovárica, dependiendo sexo, ¿verdad? Renales, que incluyen las adrenales. A veces las adrenales pueden ir en una parte o pueden estar que se incorporan a las renales, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y las frénicas. ¿Cuáles son las frénicas? Parte del diafragma. ¿Ya? Ahí serían, estas son las tributarias. ¿Qué falta acá? Esas ya no son tributarias, entonces vamos a ver que esas van a ser tributarias de la porta. ¿Ya? Solo aquí las hepáticas y suprahepáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver mañana la hepática, la porta, que es una vena propia, porque no es satélite, no tiene contraparte, se va a formar de la mesentérica canal y caudal, luego va a venir la frénica y la, vamos a ver, la gástrica, frénica gástrica duodenal y la esplénica. Y de ahí va a meterse al hígado y va a salir por las suprahepáticas, ¿ok? Uniéndose a la cava caudal. Entonces, aquí tenemos, hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Vamos a ver aquí nada más, que vamos a ver las tributarias de la cava caudal. Hasta ahí lo dejamos. Mañana empezamos a ver la irrigación propia del miembro torácico, que es no la satélite, sino la propia. ¿Sí? Seguimos con el miembro pélvico, terminamos con la porta y circulación fetal y se acabó el venas. Y ya empezamos luego con el linfático. ¿Sí, Gabriel? Y esas dos que están ahí es la unión de la ilíaca y la circunfleja. Aquí sería, para mí, esa es la unión de las dos ilíacas comunes. Aquí empieza la cava caudal. Estas son las ilíacas, circunfleja ilíaca. Estas son las renales, posiblemente las gonadales. ¿Ah? Yo pensé que Ese se lo vamos para arriba, pareciera por eso que me las acaba. No, pero esos son... Había que ver, realmente puede ser, fíjate, pero no miro, ese es un perrito y no miro ahí la circunfleja ilíaca. Ah, bueno, en